Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al seminario Crisis, Género y Desarrollo. En esta primera sesión de la mañana os cuento cómo vamos un poco la cosa logística de cómo vamos a funcionar y pasamos ya pues, a la presentación de las ponencias, de las personas que van a intervenir. Tenemos 2 horas, entonces la propuesta que hacemos desde la mesa es que hagamos primeramente las 2 presentaciones, las 2 comunicaciones, primero Soledad Vieites, después Andrés Díaz y después abriremos un turno pregunta, debate, reflexión, ¿de acuerdo? O sea, cada una de las ponencias en torno a 40 minutos y a las 12 haremos un pequeño descanso, receso, para las cuestiones biológicas, fisiológicas y necesidades de todo tipo, ¿de acuerdo? Y hasta donde yo sé, retomaremos a las 12, empezaremos de nuevo a las 12:30, ¿de acuerdo? Entonces, yo me toca este rol raro de controlar los tiempos y pasar papelitos y esas cosas, entonces, bueno, vamos a empezar primero con Soledad Vieites. A mí se me hace muy raro presentar a Soledad, venía andando hacia acá, y me encontré a Juan y le decía, hombre, ¿cómo voy a presentar ya a Soledad? Pues Soledad, pues, es evidente quién es Soledad. ¿Quién en Granada no conoce ya a Soledad? Pero bueno, yo no os voy a contar su currículum porque creo que eso está en internet, todo el mundo tiene acceso a ese material y lo que yo sí hice antes de empezar, pues un par de días antes de empezar esta jornada, les pedí a cada uno de ellos que me mandaran unas líneas sobre cómo querían ser presentados, ¿no? Porque entiendo que eso es la parte pues, más interesante, ¿no? Cómo ellos les apetecía que fueran presentados. Entonces, bueno, deciros que Soledad es profesora, compañera del Departamento de Antropología Social, profesora titular y miembro del Instituto de Investigación Mujeres, Centro de Instituto de Investigación, ¿cómo es? De las mujeres y de género, eso es. Es que, claro, por eso de repente me he quedado con la duda, digo, si ese estudio es la mujer, y ese estudio es la mujer y de género, ¿ves? Pues... Sí, a plural y añadiendo género. Vale. Ella dirige el grupo Africanés. Las temáticas que trabajan es sobre todo, y si no corrígeme, Sole, es a la investigación, pero que está muy vinculada con la acción y transformación social, es decir, temáticas muy vinculadas con género, desarrollo y lo que tiene que ver con feminismos y situación de las mujeres en contextos africanos. ¿Es así? Sí. Pues eso es un poco así en líneas generales el escenario, contexto en el que trabaja Soledad. Y bueno, cuando quieras... Pues empezamos, ¿no? Es la hora para no pasarme el tiempo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a este seminario. Creo que es un momento importante, ¿no? Para ligar la cuestión de la cuestión de la crisis con temáticas de género y desarrollo. Quizá un momento más importante que nunca, ¿no? También por toda la movilización que hay, ¿no? En este título, que por cierto puso Aitana, con muchísimo acierto, que podemos aprender en el norte de los empoderamientos femeninos del sur en épocas de crisis, básicamente, bueno, he escogido una serie de aspectos sobre África. Obviamente en 40 minutos no podemos hablar de muchas cosas, pero sí es como titulares, ¿no? Algunos un poquito rotundos porque la crisis me ha hecho también bastante drástica en algunas cosas. Quizá después las podemos debatir, ¿no? Bueno, básicamente son 3 ejes, voy a empezar con uno, ¿no? Y así dando algunos ejemplos, como decía, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo he aprendido y que quizá es la más importante es que siempre que hay un cambio, una transformación social, casi siempre viene acompañada de una lucha, ¿no? Quizá ahora que tenemos el 15M, que tenemos las primaveras árabes y que tenemos un montón de movimientos, esto se nos ha refrescado en la memoria, ¿no? Pero unos pocos años atrás, cuando íbamos a las clases o atendíamos algún tipo de seminario, daba la impresión de que las cosas llegaban como por arte de magia. Entonces conviene siempre recordar esto, ¿no? Si vemos concretamente los casos que tienen que ver con derechos de las mujeres, pero no solo, cualquier transformación que ha habido no viene por parte de los gobiernos, ¿vale? Viene por parte de la ciudadanía, viene por parte de la sociedad civil, viene por parte de la gente, ¿no? Y creo que hay que recordarlo porque de esta manera también centramos el debate en las personas y en las instituciones, ¿no? Como digo, no sé, yo que soy una persona de izquierdas, aunque esta
etiqueta no me gusta mucho, me gusta más llamarme marxista, pero bueno, cuando fui a estudiar la revolución en Mozambique, me acuerdo que siempre pensaba, ¿no?, que cuando llegué allí, llegué con bastante ilusión, esto lo cuento mucho en mis clases, ¿no?, pensando que realmente, pues, desde un marxismo estatal, como son los africanos, no voy a entrar en esto hoy, pero quizá podríamos, ¿no?, bueno, pues que de alguna manera, en un contexto donde las mujeres eran tan centrales, pues que iban a saltar cohetes, ¿no? Yo pensaba que iban a ver muchas cosas, ¿no? Y bueno, no entrando en los detalles sobre eso, que habría mucho que decir, sí que para mí quizá la lucecita, la bombillita se encendió cuando vi que bueno, la importancia que tenía la gente, los contextos, ¿no? Las mujeres africanas habían reinterpretado los marcos políticos y lo que era más importante, tenían estrategias, tenían resistencias, tenían formas propias que iban adaptando según había cambios impuestos o que venían desde fuera, ¿no? Bueno, en este sentido yo creo que los feminismos y las crisis de alguna manera han traído esto a las noticias y nos suena más de lo que nos sonaba, insisto, hace algunos años, ¿no? Bueno, por entrar en esto, siempre me gusta rescatar, lo hice para mi titularidad, las palabras de Margaret Mead, ¿no? No cabe duda de que un pequeño grupo de ciudadanos pueden cambiar el mundo, ¿no? Para mí quizá no hago mucho de activismo en plan de salir a las calles, pero mi activismo sí tiene que ver con quizá de alguna manera incidir en las formas críticas de pensar, ¿no?, en las aulas, en los lugares como este donde tengo la ocasión de hablar. Y creo que esto es algo que, bueno, en palabras de Margaret Mead quizás suene mucho más bonito, ¿no? Realmente sí que podemos, yo quiero pensar, y por eso refería a la Revolución Marxista de Mozambique, sí creo y quiero pensar que podemos cambiar el mundo, ¿no? Bueno, me he dedicado parte de la investigación que hago a la acción política de los movimientos sociales y de mujeres que ocurren en el continente, ¿no? A los movimientos a veces llamados de sociedad civil, el concepto de sociedad civil también tiene sus problemas, pero es importante, ¿no? Y aquí me gustaría destacar que, bueno, cuando yo trabajo los distintos movimientos sociales, las transformaciones políticas en el continente, me llama muchísimo la atención que hay una coincidencia contextual y en el tiempo entre los lugares donde las mujeres formaron parte de luchas anticoloniales, de movimientos por la liberación de sus países, de luchas contra el ajuste estructural, etc. Es decir, hay una conexión que tiene distintos resultados, obviamente, según las zonas, pero hay una conexión ahí, ¿no?, referido al punto que ya he dicho anteriormente, ¿no? Por tanto, creo que como investigadoras tenemos que rescatar esos procesos, ¿no?, porque de alguna manera en esos procesos hay algunos derechos que sí se visibilizan, algunas transformaciones sociales que sí se llevan a cabo y otras que no, ¿no? Entonces creo que sería importante quizá destacar esto, ¿no? Como resultado de esas luchas, concretamente las africanas, no sé si lo sabéis, pero está la década de las mujeres africanas que empezó en 2010 y que va a continuar hasta 2020 y bueno, pues hay un reconocimiento, veremos hasta dónde llega, pero un reconocimiento expreso de algunas instituciones poderosas en África, como la Unión Africana, el NEPAD, algunas organizaciones económicas regionales, etcétera, para poner de manifiesto que esas luchas han tenido lugar y que una obtención de derechos ha venido como resultado. En fin, es un papel político, es una cuestión que de alguna manera, de momento, tenemos que ver cómo se materializa, pero que tiene su importancia, ¿no? Bueno, decir esto quizá para muchos o muchas de las que presentes no es una novedad, pero resulta bastante curioso, ¿no?, que la mayor representatividad política femenina en el mundo esté en África, ¿vale? Ruanda concretamente va a la cabeza y bueno, hay una serie de países que, bueno, digo, tener mujeres representantes políticos no nos parece tan importante, pero sí es importante en el contexto africano, especialmente África al sur del Sáhara, porque lo que ha ocurrido en países que normalmente denominamos muy igualitarios o que tenemos como modelo, como Noruega, Dinamarca, es decir, los países nórdicos, resulta que hicieron esto en bastantes décadas. Las africanas lo han hecho en 15 años, 20 años. Es lo que se llama el fast track, ¿no? El camino rápido de las africanas, ¿no? De nuevo, procesos políticos que hay que investigar, tiene muchísimo que ver con la acción de las personas y con la movilización y no tanto, aunque también, con las políticas de desarrollo, ¿no? Aquí incidir en algo que me parece importante y es que no es que las africanas estuvieran como agua de mayo esperando a las recetas de género y desarrollo para adquirir la igualdad. No, hablamos de un montón de décadas antes, de un montón de intentos, a veces frustrados, a veces más exitosos, ¿no? Y esto es por lo que tenemos estas cifras, ¿no? Es decir, es un acompañamiento histórico de muchísimas cosas que además ha hecho en un momento dado que las africanas pensaran, bueno, necesitamos
de alguna manera que en 15 años se dé la vuelta a la tortilla y en todas las instituciones tengamos representación, ¿no? Bueno, son famosos estos grupos 50-50, como los de Sierra Leona, básicamente tiene que ver con sistemas de cuotas o sistemas de dejar espacio para las mujeres. De nuevo, ¿es importante que las mujeres estén en el gobierno? Pues obviamente cuando lo vemos desde que ya lo tenemos o creemos que lo tenemos, porque sabemos que en nuestro gobierno actual no es el caso, pero tenemos un poco la tendencia a decir, bueno, nosotras que estamos tan bien, aquellas que están tan mal, ¿no? Y esto es lo que quiero señalar, ¿no? Para muchas mujeres africanas, en mi experiencia, es bastante importante que haya esos huecos para las mujeres, independientemente a veces de partidos políticos, ¿no? Y a mí esto me llama muchísimo la atención, ¿no? Recuerdo siempre un caso en Senegal, cuando yo estuve había una movilización tremenda porque la vicepresidenta del gobierno, el vicepresidente, perdón, del gobierno iba a renunciar, y recuerdo perfectamente la movilización de las mujeres para que ese hueco lo ocupase una mujer, ¿vale? No querían que de alguna manera les hicieran otra vez lo que a menudo les hacen, decir, no voy a elegir a tal persona, ¿no? Y me acuerdo que me decían algunas mujeres, es que la mujer que va a sustituir a este hombre no me gusta, no es de mi partido político, pero yo quiero que sea una mujer. Bueno, no sé, destacar la importancia de que las mujeres estén en determinados momentos. Creo que el hecho de que desde aquí lo infravaloremos, bueno, tiene ahí una lectura que si queréis después podemos debatir, ¿no? Bueno, hay muchísima bibliografía, sobre todo desde los años 90, la última década del siglo XX, y todo lo que va del XXI sobre la movilización femenina. Muchísimas comparaciones, se habla mucho de culturas políticas, a mí el concepto de cultura me interesa especialmente, ¿no? Y bueno, sobre todo, ¿en qué deriva, ¿no? Hay una conexión importante entre toda la movilización, entre las políticas que se imponen, la transformación social, la consecución de derechos. Bueno, todo eso hay que situarlo y ver en casos concretos. El de Uganda es uno de los más estudiados, Mozambique, en este otro texto que os pongo ahí a vuestra izquierda. Bueno, hay una serie de modelos que se han estudiado y que tienen que ver con también procesos de democratización que tienen lugar en África a partir de los 90, ¿no? Se habla mucho de feminismo africano, también el concepto feminismo muy denostado. De repente hay una nueva generación de activistas africanas que han redefinido, han reconceptualizado, han criticado mucho el feminismo occidental y se han reposicionado, ¿no? Y bueno, esto también es tremendamente importante porque, bueno, ayer sí creo que lo comentaban en la primera intervención, ¿no? Es muy importante que de alguna manera, aunque haya todos estos sectores del mundo que vamos trabajando por separado, es tremendamente importante que para la lucha global encontremos los puntos en común, ¿no? Y creo que hablar de feminismo es importante, aunque, bueno, le podamos hacer críticas, ¿no? Bueno, ha habido muchísimas fórmulas en las que las mujeres africanas han contribuido al discurso global del feminismo. Quizá una de las más importantes, además de la económica, que luego comentaré, tiene que ver con el pacifismo, con la paz y los conflictos. Es uno de los lugares donde más se ha destacado las aportaciones al feminismo global de las mujeres africanas y sus luchas, ¿no? Bueno, otro segundo aprendizaje, os decía que iban a ser 3, ¿no? El primero ya lo hemos comentado, que tiene que ver con esa idea de que, bueno, hay luchas que siempre preceden a los cambios sociales. Bueno, otro segundo aprendizaje que quizá digo, a lo mejor en este contexto y en esta sala no nos resulta, o nos resulta bastante obvio, no nos resulta muy importante en estos momentos, pero yo creo que siempre hay que decir, ¿no? Y tiene que ver con esta idea que hemos arrastrado, muy evolucionista, por cierto, también muy instalada en antropología, y es que los países del sur nos tienen que llegar a alcanzar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un sistema global de mercado que es maravilloso, como todos sabemos, y de alguna manera todas las personas, todas las economías del mundo tienen que llegar a alcanzarnos, ¿no? Hay algunos autores que han hablado del concepto de desarrollo como una idea de civilización, y si lo pensáis bien, pues es de lo que se trata. Es decir, tenemos un sistema global de mercado que ahora mismo es único, no tanto porque sea novedoso, sino porque ahora es realmente aparentemente único en el mundo, y la idea de las políticas de cooperación es llevar a todos los países del mundo, a todas las sociedades del mundo, a formar parte, a integrarse, lo llaman de vez en cuando, muy paradójicamente, en el sistema de mercado, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que yo he aprendido con la investigación es no solo que eso es incierto, sino que ayer se comentaba también en el debate, el conocimiento efectivamente ha sido una prerrogativa y una santificación de las sociedades occidentales, pero hay otra serie de conocimientos
que se manifiestan claramente en las estrategias económicas de muchas otras sociedades, que dan a entender y a pensar, y creo que claramente a suponer que hay alternativa. No he cogido a propósito esta expresión, que como sabéis ha formado parte de algunas de las publicaciones a raíz del movimiento del 15M, por cierto con propuestas muy interesantes que hay que leer. Y bueno, yo creo que sí que hay otras formas alternativas, no solo de sexualidades, de género, sino también de producir, de intercambiar y de consumir. Y quizás estamos en el momento, ¿no?, en que deberíamos hacerlas visibles, porque luego cuando se hable del tercer aprendizaje, pues veréis que bueno, yo creo, entre otras cosas, que el sistema global de mercado, yo creo que no permite la igualdad. Yo sinceramente creo que no la permite, es el otro aprendizaje del que os hablaré. Creo que no tiene cabida, luego os explicaré un poquito por qué. Pero bueno, todo esto a colación de que a veces da la impresión, cuando ligamos la cuestión del desarrollo a las sociedades occidentales, a mí me recuerda mucho a los debates que había sobre la categoría blanca, ¿no?, que pusieron tanto de manifiesto los debates afroamericanos en los Estados Unidos y en otras zonas, ¿no? La categoría blanca como neutral. Yo creo que esta neutralidad del desarrollo como algo que es a donde todos vamos irremediablemente, ¿no?, es algo que hay que empezar a debatir, ¿no? Y la neutralidad en la economía creo que es algo que hay que empezar a debatir, ¿no? Hay que empezar a denunciar, ¿no?, que con este sistema económico de mercado, y hay que empezar también a etnografiar, ¿no?, a dejar constancia de que eso ocurre, pues no hay nada neutral en esa neutralidad aparente, ¿no? Hay muchísimo que tiene que ver con los intereses concretos de unas determinadas personas, de unos determinados colectivos y de una determinada forma de entender la economía para exportar, porque como ya sabemos, ya decía que es tan maravilloso, queremos que todo el mundo participe de él, ¿no? Bueno, hay muchísimas autoras y autores que han denunciado esto, va a ser una pasadita un poco a modo de titular. En el ámbito del desarrollo, esta autora ha sido una de las que más ha denunciado, ¿no?, el itinerario que se aplica o que se quiere aplicar a las mujeres del tercer mundo, siempre víctimas, siempre homogéneas y, lo que es peor, siempre totalmente instaladas y atrapadas en la cultura. No tienen tanta cultura las pobres que bueno, claro, no pueden hacer nada, no tienen capacidad de acción, no pueden hacer absolutamente nada en el ámbito del desarrollo, ¿no? Bueno, otro gran texto son como titulares, insisto, es este libro, desafortunadamente no traducido, aunque hay una parte de este autor, ¿no?, algunas de las contribuciones que sí se han traducido en una colección reciente que se llama Antropología y Desarrollo por parte de Beatriz Pérez Galán en La Catarata, y sí hay parte de traducción de lo que ha hecho. Bueno, este libro, que es de los años 90, es fundamental por muchísimas razones, pero una de ellas tiene que ver con la despolitización de los asuntos públicos, ¿no?, en el sistema global de mercado. Y por eso ayer, por ejemplo, en la primera intervención, yo desafortunadamente no pude escuchar la segunda, pero en la primera se hablaba mucho de esto, ¿no?, de cómo no nos implicamos, de que hay movilización y la gente no va. Bueno, se ha hecho una labor consciente, ¿no?, igual que en las universidades se hablaba ayer, ¿no?, de despolitizar los asuntos, ¿no?, de manera que tenemos al ministro de Educación diciéndonos que va a poner una ley de educación nueva para que no haya ideología en la educación. Claro, él que no la tiene, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es esta idea de quitarle la importancia política que tienen los principales asuntos públicos, todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, con las leyes de familia, con la educación, con la salud, ¿no? Y él lo cuenta específicamente en este libro para el caso de Lesoto, teniendo que ver, bueno, con un país que ha sido de los más pobres del mundo y que está muy estudiado desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Creo que el título no necesita mayor explicación, ¿no?, en su traducción al castellano, la máquina antipolítica, ¿no?, es decir, ponernos a todos y los conocimientos que tenemos en compartimentos estancos, como se ha visto también ahora en los grados, peleándonos por que no entre trabajo social en antropología o que no entre o que no entremos en sociología o que antropología, en fin, vosotros sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esto realmente lo que hace es que cada uno hablemos de lo nuestro, que compitamos, como ayer se decía también, ¿no?, por las carreras académicas, y que nos olvidemos de seguramente la cantidad de cosas que los economistas, los sociólogos, los trabajadores sociales, los antropólogos tenemos en común. Bueno, ya desde el punto de vista africano y teniendo que ver con esta noción de cultura,
pues bueno, las africanas, como decía antes, han sufrido en propia piel toda esta cuestión de la cultura, de estar atrapadas en la cultura, de que la cultura les pese, pero algo peor, han sido sociedades colonizadas sobre las que hemos puesto determinadas etiquetas, ¿no? Y etiquetas que nos hacen pensar, si pensamos en pobreza, automáticamente pensamos en una persona negra. No se nos ocurre, aunque haya 10 millones de pobres en este país en este momento, no se nos ocurre poner a una persona blanca. Normalmente la imagen que lo acompaña es de una mujer negra, con el hijo a cuestas, etc. Bueno, algunas autoras han hablado de reinventar África, esto no es nuevo tampoco, se vio en las independencias, reinventar África y lo que es mejor, hablar de los sistemas de género desde África, ¿no? Hablar de los sistemas de género como algo, bueno, ella habla del matriarcado y de las sociedades matrilineales, pero buscar otra vez de qué forma podemos reinstaurar o restablecer el poder desde África, ¿no? Y muchas de ellas han hablado de algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, reconstruir nuevamente el concepto de género, rescatar los lugares del poder africano, que a lo mejor no están en lo público, sino que están en lo doméstico, etc. Bueno, al hilo de todo esto, una de las cosas más importantes que ha sucedido es que se ha reconceptuado, o sea, revisitado el concepto género, ¿no? Al hablar de África y de los sistemas de género africanos, pues ha habido, como os decía antes, una crítica muy importante. Os he puesto ahí un texto en castellano y os recomiendo mucho esta revista, Africaneando, porque está traduciendo algunos textos clave africanos y uno de estos es el de Oyeronke Oyebumi sobre los fundamentos eurocéntricos del sistema, o sea, de la construcción de género desde Occidente, ¿no? Luego, cuando hable de economía, os comento un poquito más al hilo de... ¿Ves? Al hilo de esto, ¿no? Es que esta sala es un poquito rara para este tema de poder todos compartir. Bueno, finalmente, otras palabras de Margaret Mead, que como digo también utilicé para mi reciente titularidad. Yo pienso que realmente para conseguir, ¿no?, de alguna manera el cambio, ¿no?, en esta línea que proponen desde África, sí que tendríamos que de alguna manera dejar que la diferencia cultural tuviera cabida, ¿no? Dice Margaret Mead que para lograr una cultura más rica, repleta de valores diferentes, deberíamos reconocer la existencia de un amplio espectro de potencialidades humanas con el fin de crear un tejido social menos arbitrario, uno en que cada talento humano pueda hallar su lugar, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente decir algo que me viene rondando la cabeza. Yo creo que cuando ayer lo comentaba Lina Gálvez, creo, al hablar del tema de la economía, yo creo que si le preguntáramos a mucha gente del mundo qué hacer para mejorar su situación, esto lo cuento muy a menudo, sabría inmediatamente qué hacer. El problema es que entran en marcos normativos que tienen que ver con lo económico y que la idea que querrían llevar adelante no entra en esos esquemas. Pongamos, por ejemplo, las mujeres africanas, ¿no? Cuando estuve recientemente en Cabo Verde, las mujeres africanas tenían muchas ideas sobre cómo constituir una empresa. ¿Qué ocurre? Que cuando se habla de empresariados femeninos en África, lo que se les propone es lo de siempre, es que hagan nichos de estos maravillosos para el turismo cultural. Las ideas que tienen de empresariado y lo que ellas quisieran vender no encaja con el sistema global de mercado. Aquí, hoy día, pasaría lo mismo. Si preguntamos a un montón de gente qué hacer para mejorar su situación, seguro que tendría una idea. La cuestión es si esa idea cabe en el sistema de mercado. Por tanto, el sistema de mercado no creo que ofrezca tantas opciones, porque no reconoce esa diversidad, sino que solamente nos habla de una fórmula única, ¿no?, de estar en el mercado. Bueno, hay un texto que no me resisto nunca a comentar y que tiene que ver con esta idea de la cultura, y es el texto de Hobsbawm y Ranger. No es específico de África, solamente hay un capítulo, siempre lo digo, sobre el continente africano, pero sí es importante, no solo por, bueno, está muy criticado, pero es importante por toda la bibliografía que generó. El texto, como veis, el original en inglés es del 83, aunque se ha traducido más recientemente, ¿no?, y habla sobre las tradiciones inventadas. Yo creo que una gran falacia, al hilo de todo esto que estamos comentando, tiene que ver con pensar que los que tienen cultura son los subdesarrollados, son la gente del sur, son los indígenas, son las poblaciones nativas. Nosotros los del norte, los ricos, no tenemos cultura, cultura en el sentido de conocimiento, ¿no? No la tenemos, ¿no? Tenemos otras cosas y ellos son los que están anquilosados en una serie de valores que son los que les impiden comportarse de manera desarrollada, tener éxito en los mercados, etcétera, ¿no? Es curioso porque Hobsbawm, en la introducción a este libro, dice que los que más han inventado tradiciones son justamente las sociedades modernas. Las sociedades modernas han inventado un montón de tradiciones. Fijaos en España la monarquía.
bueno, ahora no les corren buenos tiempos, ayer se mencionaba, pero fijaos la cantidad de tradiciones. La tradición inventada nos hace pensar que hay un pasado ancestral, ¿no?, al que pertenecemos, ¿no? También la cooperación. La cooperación yo creo que ha inventado un montón de tradiciones y las ha consolidado. Bueno, aquí refiero fundamentalmente a la idea de que inventar tradiciones las inventamos todos, ¿no? Pero quizá los rituales, las repeticiones, esta idea de, ¿no?, de parecer que algunas cosas son de siempre, ¿no?, es mucho más necesaria en sociedades modernas que en sociedades tradicionales, ¿no? Y por una razón sencilla, que también nos dice Hobsbawm en esa introducción, tienen que ver con legitimar el estatus, el poder, en lugar de algunas personas, ¿no? Sobre todo el objetivo de socialización, ¿no? Conseguir hacernos creer que eso que se reitera es lo importante, es lo bueno, ¿no? Es lo que tenemos que hacer para seguir adelante. Bueno, un último aprendizaje, no sé cómo voy de tiempo, Aurora. Fenomenal. ¿Sí? Voy como una bala, eso lo noto porque me voy acalorando y enrojeciendo, entonces digo, voy como una bala, pero bueno. Último aspecto que antes he dejado caer, ¿no? Yo creo que, bueno, he puesto no parece posible, en algún otro lugar he dicho que es imposible, pero he querido suavizarlo, si queréis después lo discutimos, pero yo no creo que la igualdad, casi ningún tipo de igualdad, sea compatible con el sistema de mercado, ¿no? Realmente si vemos los huecos, es decir, cuando hablamos de sistema de mercado hablamos de empleo formal, hablamos de empleo por salario. Y bueno, pues realmente si vemos todos los movimientos, por ejemplo, los que se están haciendo en este momento en nuestro país para conseguir que las mujeres vuelvan al hogar, ayer de nuevo también se decía, ¿no?, y que nos encarguemos ¿no?, del cuidado y de cosas, pues nos damos cuenta de esto, ¿no? Si vemos realmente, bueno, cómo están los tiempos, llegamos a la conclusión de que parece que el mercado no puede absorbernos a todos, ¿no? Esto yo creo que es una realidad. Entonces, bueno, tiene que buscarse mecanismos para que algunas personas no lleguen al mercado, ¿no? Y bueno, no sé, ya digo, lo podemos discutir mejor más adelante y entrar más en profundidad, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y el segundo aspecto que a veces olvidamos es que la mayoría de los derechos que adquirimos los adquirimos en tanto que asalariados. Es decir, la mayoría de los conceptos de ciudadanía están ligados a tener un empleo formal y estar en el mercado de una manera, bueno, pues empleados, fundamentalmente empleados, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro, y siempre lo cuento, tiene que ver con el voto femenino. La idea para negarle el voto femenino a las mujeres no fue que estuvieran en contra de las mujeres, sino que tuvo que ver con que se consideraba el salario familiar único, es decir, una persona, un voto, un salario, una autoridad, una palabra, un voto, ¿no? Está relacionado con esto, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, os citaba antes el caso de Mozambique, ¿no? La mayoría de los derechos que se proponían, incluso en el modelo marxista de África, ¿no?, de los Tanzania, Mozambique, tenía que ver también con eso, es decir, las mujeres tenían que entrar en el mercado, por vía de las cooperativas, por vía de las empresas estatales. A partir de ahí se les daba, ¿qué?, guarderías, ¿no? Se les daba a lo mejor determinadas reformas que tuvieran que ver con lo que se llamaba aliviar las cargas domésticas, etcétera, ¿no? De alguna manera lo que quiero decir con esto es que estamos atrapados en un discurso en el que, aunque se ha probado una falacia, lo que estamos diciendo es que si las mujeres entramos en el mercado vamos a tener igualdad. Y esto se ha demostrado absolutamente falso en las sociedades occidentales. Por eso luego se ponen los parches, ¿no?, la conciliación de la vida familiar, de la vida laboral. Yo creo, y por eso me gusta tanto algunos de los discursos de las africanas, que hay que de alguna manera concebirnos como individuas, utilizar una palabra que no existe, como personas y como individuos desde el punto de vista del poder, a lo mejor desde el hogar, ¿no? No solo desde el mercado, ¿me explico? No solo desde el hecho de que estemos empleadas, sino a lo mejor desde el hecho de ser personas, ¿no? Sorprende muchísimo que a estas alturas de la película muchas economistas feministas están diciendo que tener hijos es una cuestión colectiva, pero si todos los parches y las reformas hablan de la maternidad como algo que es individual y que parece que casi nos hacen un favor cada vez que nos dan algún tipo de legislación, cuando en realidad ves la mayoría de las cosas que hay en la legislación y casi todo todavía concibe la maternidad y el derecho de maternal y todas estas cosas como si fuera una disfunción, como si fuera una enfermedad. Es decir, no nos creemos que lo más importante quizá que hay para reproducir los sistemas es que haya personas socializadas, ¿no? Y esto de alguna manera lo hemos ido en los feminismos occidentales deslegitimando de tal manera que hemos ocultado esto, que muchas de las cosas deberían de venir no tanto
en cuanto estamos empleados en algún tipo de empleo formal, sino que la ciudadanía también pasa por cosas que no tienen que ver con lo público, sino que tienen que ver con lo doméstico. Bueno, hay muchísimas aportaciones africanas de las que yo he aprendido en este sentido. Próximamente sacaremos este libro, Mujeres, Mercados y Desarrollo, donde hemos hecho algunas aportaciones en esa dirección. Y bueno, parte del debate está en ligar esta cuestión, ¿no? Economía y desarrollo, ¿no? Ver qué estrategias están teniendo lugar en muchas zonas de África, ¿no? Y bueno, también empezar a ver la cuestión de la economía y el género, no tanto como hemos hecho hasta ahora, que también es importante, pero no solo, no tanto viendo la discriminación que sufrimos las mujeres en tanto que una localización o una ubicación específica en los sistemas productivos, ¿no? Que hacen que seamos esas ciudadanas de segunda categoría o esas empleadas, ¿no? Esa reserva de trabajo de segunda o de tercera categoría, sino que a lo mejor lo que debemos es reposicionar esto y ver la producción con perspectiva de género, ¿no? Y ver de alguna manera dónde se nos sitúa a mujeres y hombres y llevar el debate a otros tipos de fórmulas de empoderamiento, ¿no? Y bueno, algunas autoras ahí que han apuntado en esa dirección, Jane Geyer es un clásico, Gracia Clark en el tema de los mercados, Fatou Sarr, bueno, he hecho ahí una selección de varias autoras, ¿no? Y bueno, por otro lado, otra de las vías, ¿no? Aparte de la cuestión que tiene que ver con género y el reposicionamiento de la perspectiva de género, tiene que ver con el análisis institucional, ¿no? En esto, economía y antropología estamos nuevamente próximos, ¿no? La idea fundamental, aunque hay mucha crítica también desde la antropología, este análisis institucional, tendría que ver con esa idea que os comentaba antes, ¿no? De volvamos a las personas, volvamos a las instituciones y veamos de qué forma funcionan económicamente, ¿no? Y la idea de fondo también está que, lejos de lo que creíamos, los mercados no es que sean perfectos, sino que fallan continuamente. Continuamente fallan y lo que se está haciendo es reposicionándose la gente con distintos grupos, con distintas instituciones para resolver las cuestiones que, por ejemplo, no les permiten la supervivencia, ¿no? Y aquí yo siempre también cuento esto de, estamos diciendo desde los 80 que la gente cada vez es más pobre, ¿no? Ayer también salió este tema. La concentración de riqueza en unos poquitos se ha disparado exponencialmente en las últimas 3 décadas. Ayer salía el ejemplo, ¿no? Y bueno, realmente habría que preguntarse cómo sigue viviendo la gente, ¿no? Porque nos siguen hablando de sobrepoblación en el continente africano. Ahora vemos, ¿no?, lo que está pasando en términos de, ¿no?, en nuestro país con el tema de la pobreza, y la gente ha desarrollado, ¿qué es lo que ha desarrollado? Estrategias colectivas, ¿no? Estrategias colectivas. Vemos, no sé, ahora se hace más común en la tele ver pues gente en los contenedores de basura, ¿no?, distribuyéndose los restos, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Genera unas reglas, ¿no? Genera alguna fórmula para que, bueno, si son huevos se los lleva la mujer que tiene hijos, si hay una pizza, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa que digo mucho últimamente, ¿no? Y es que los pobres no se pueden permitir ser individualistas, no se pueden permitir la desigualdad. Y ojo que con esto, que suena muy raro, ya lo sé, veo caras de Magú, no estoy idealizando a la gente pobre. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos la falacia, esta utopía de que podemos funcionar individualmente, ¿no? De que yo si trabajo, claro, ¿no? Trabajo por un salario, no necesito a nadie que me cuide a nadie, porque lo voy a pagar con dinero, ¿vale? No necesito estar a bien con mi familia, no necesito desarrollar grupos colectivos con los que hacer cosas. Todo eso lo voy a resolver yo con mi salario, y si no lo resuelvo será porque a lo mejor soy un poco tonta, ¿no? Que es lo que tiende a decirnos el mercado, ¿no? A mí me recuerda mucho esto el sueño americano, no has hecho lo suficiente, no conoces lo suficiente. Ayer también salía, ¿no? Entonces estamos volviendo un poco peligrosamente a esta idea de los 50, ¿no? Sin embargo, la gente hace cosas para resolver sus problemas, ¿no? Y he traído a colación de nuevo esto que también proviene del ejercicio de titularidad, ¿no? Algunos ejemplos en los que realmente la gente está empezando a preguntarse, bueno, ¿por qué la gente subdesarrollada, voy a utilizar este término que ya no está de moda, por qué la gente de alguna manera no se integra a los sistemas de mercado? Y empieza a haber respuestas institucionales, insisto, quizá con alguna crítica que hay desde la antropología no sean todo lo bueno que nos gustaría, pero sí porque responde a esta pregunta, ¿no?, de que no cargamos las tintas sobre la cultura, sobre el problema de que a esta gente le debe faltar un hervor. Son medio tontos, ¿no?, en esa idea que manejábamos antes de que van detrás de la gente desarrollada, ¿no?, sino que a lo mejor simplemente
no puede, no quiere, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y bueno, algunos de estos estudios han ido en esa dirección. El de Laban Waco, realmente viendo por qué la gente no somete, por ejemplo, a sus fincas y sus sistemas productivos a determinadas mejoras que son tan maravillosas y que vienen de parte de esas agentes, ¿no?, de agrícolas que vienen a modernizar, ¿no?, las zonas rurales de África, de América Latina, de cualquier parte del mundo, ¿no? Y él lo que viene a decir es que sí que hay una conexión entre la producción y los sistemas de género, ¿no? No es que las mujeres agricultoras sean tontas o les falte un hervor o estén tan atrapadas en la cultura que sean incapaces, ¿no?, sean tan conservadoras que son incapaces de salir adelante, sino que a lo mejor simplemente es que no controlan los resultados de la producción. Tan simple como eso, es decir, ¿no? Es verdad que ahí tiene que ver con acceso a la propiedad, es verdad que tiene que ver con otras cosas, ¿no?, como dice el propio Banco Mundial. Pero lo más probable es que esta gente lo que haga es buscar la mejor solución dentro del contexto en el que se mueve. Y si hay una posibilidad de que ellas no controlen la producción y la controlen por otra vía, insisto, aquí volvemos a lo del hogar, a lo de los sectores domésticos, seguramente su estrategia no va a ser la estrategia de mercado, sino que va a ser la estrategia doméstica. Y bueno, es una de las cosas a las que él concluye, ¿no?, que realmente en este entramado de derechos, obligaciones, acceso, etcétera, hay algo lógico, es lo que quiero decir, ¿no? Hay una lógica económica que no es la de la racionalidad económica del sistema de mercado, sino que es la suya y que a lo mejor hay que comprenderla. ¿Cómo voy de tiempo? Terminando, ¿no? Te quedan unos 6-7 minutos. Vale, muchas gracias. Bueno, no voy a entrar en los detalles, yo encantada os paso esto después, se lo paso a Aitana y que os lo haga llegar. Pero bueno, fundamentalmente de estos ejemplos, y tenía aquí algún otro sobre los Orma de Kenia, ¿no?, y otra serie de poblaciones, ¿no? Realmente este tipo de estudios, y por eso a mí me interesan tanto, ya digo, dentro de que se les pueda hacer una crítica, que también se les puede hacer, es si realmente hay alternativas productivas que de hecho están dentro del sistema de mercado, ¿no? Yo no sé si al margen de, a pesar de, o cómo, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero hay otras formas de producción y la gente sigue esas formas de producción en ausencia, ¿no?, de poderse integrar en el mercado, ¿no? A menudo las hemos llamado economía informal, ¿no? Últimamente estamos más políticamente correctas, las llamamos economías populares, economías solidarias, etcétera, ¿no? Hay fórmulas, ¿no? Y la gente sobre todo lo que hace mucho es rescatar, ¿no?, y lo estamos viendo en los feminismos y en muchos otros contextos, ¿no?, rescatar ideas que tienen que ver mucho con lo tradicional, claro, y tiene lógica, ¿no? Es decir, en un contexto donde la gente no puede o no quiere, eso es lo que digo que deberíamos determinar, integrarse en el mercado, lo que hace es buscar soluciones a partir de lo que conoce, ¿no? Y a partir de lo que conoce reinventa, reconstruye, lo hace, ¿no? Bueno, desde ahí, y ya concluyendo, porque me queda poco, decía Aurora, le había pasado esas líneas sobre cómo presentarme. A mí me interesa especialmente conectar instituciones con procesos de cambio, ¿no? Ya lo había dicho ella al principio, me interesa especialmente centrarlo quizá en las 4 organizaciones o los 4 ámbitos, ¿no?, que puedan ser importantes: los mercados, los estados, los hogares y la comunidad. Esto no es mío, es de Nabila Kabir, ¿no? Cuando habla del desarrollo y la posibilidad de cambiar las relaciones de género, ella lo sitúa, ¿no?, en este tipo de instituciones, y yo creo que es importante, ¿no?, de alguna manera hacer ese mapa, ¿no?, y trazar esas conexiones entre las políticas, las públicas y las de desarrollo, la movilización de la gente, los derechos que se adquieren, las leyes que se van aprobando, todo eso de alguna manera nos tiene que dar la pista de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, ¿no? Y sobre todo visibilizar, ¿no?, algunas prácticas, algunas estrategias. Y desde ese punto de vista, etnografiar, ¿no?, etnografiar esas conexiones, ¿no? De alguna manera lo que creo que hemos hecho desde el grupo de investigación, y está la tesis, Juan, que está presente, la foto, no sé si os gustará, he rescatado por ahí algunas fotos de la gente que participa y la gente que forma parte del grupo de investigación. En las distintas tesis que hemos dirigido hemos intentado visibilizar, yo creo, ¿no?, de alguna manera algunas conexiones que a nivel local muestran un poco la diferencia que hay entre lo que se persigue desde la cooperación internacional o desde determinadas políticas, ¿no?, algunas políticas también locales o públicas, y lo que está pasando a nivel local o lo que significa
para la gente local este tipo de cambios, ¿no? Y creo que eso es, bueno, ya digo, mi pequeño granito de arena o aportación desde ahí, ¿no? El visibilizar esas estrategias, ¿no? Porque de alguna manera, si comparamos, ¿no?, lo que pasa en algunas zonas de África y lo que pasa pues en contextos como el nuestro, ¿no?, realmente no hay tanta diferencia, ¿no? Yo a veces digo, ¿no?, he estado en algunos encuentros de estos de mujeres y, bueno, pues si tú buscas, ¿no?, políticas de discriminación de género, mecanismos de igualdad, buscas constituciones, buscas leyes, en muchos casos los hay. Es decir, no es una cuestión de igualdad formal, ¿eh? Las leyes están ahí, ¿no? Hay diferencias que tienen mucho que ver con otras cosas que pasan localmente, ¿no? Pero bueno, no hay grandes diferencias, ¿no? De alguna manera hemos conseguido llegar a África e institucionalizar todos esos mecanismos de género. Pero bueno, tenemos que conocer más allá de eso, ¿no? Tenemos que conocer esa conexión, ¿no?, que además en África, en algunas zonas del África subsahariana es bastante importante entre las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, sociedad civil con muchas comillas, ¿no?, y las beneficiarias del desarrollo, porque muchas veces coincide, ¿eh? Y mucha de la gente que está llevando a cabo las políticas que se proponen desde aquí está relacionada con esas posibles beneficiarias, ¿no? Y hay que ver, bueno, pues lo que Andrea Cornwall llama reposicionamiento feminista en el desarrollo, es decir, ¿qué hacemos con esas patas, ¿no?, con la política, con la movilización de la gente, con los derechos que se adquieren, con lo que se institucionaliza y lo que no? Ahí hay algo, obviamente yo no tengo en este momento todas las respuestas, ¿no?, muy pocas seguro, pero creo que ahí hay algo que deberíamos descubrir, porque también, y lo han hecho también algunas feministas occidentales, ¿no?, ¿por qué determinados derechos sí se convierten, sí se visibilizan y se convierten en políticas públicas de igualdad y otras quedan totalmente solapadas, subvertidas, totalmente marginadas, ¿no? Ahí hay algo que descubrir y que debemos, algunas autoras han dicho, hablar de éxitos, no más que siempre hablar de fracasos, ¿no?, y visibilizar esas cuestiones, ¿no? Y finalmente, pues rescatar los feminismos africanos, ¿no? ¿Qué están proponiendo? ¿En qué son diferentes de los occidentales? Mucho ya os adelanto que igual que con los feminismos latinoamericanos tiene que ver con la cuestión individual, ¿no? El no verse como feministas desde el punto de vista de la persona individual, sino verse colectivamente con respecto a hijos, familias, comunidad, ¿no? Por ahí van muchas de las cosas, ¿no? Y bueno, mucho de lo que abordan, que a mí también me interesa, es esto de la femocracia, ¿no? Lo han llamado, las feministas africanas lo han llamado femocracia, es decir, ¿por qué países como Nigeria, por ejemplo, que en los 60 tuvo tanta movilización, que participó tanto en conferencias como la de Nairobi, que antes tuvo tanto abordaje, ¿no?, de cuestiones de género en su país, pues se ha convertido en un lugar donde hay básicamente femócratas y el movimiento feminista y las redes de mujeres han quedado totalmente desplazadas, mientras que otros países, pues hay muchos casos, Botsuana, etcétera, han tenido en el tiempo ese acompañamiento y ese éxito, entre comillas, de algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que hay muchas cosas que decir. Os he puesto también este libro, está en catalán pero se lee muy bien, sobre aportaciones feministas a la descolonización, aportaciones para la descolonización del feminismo, y ahí tenéis algunas de estas autoras, ya digo, se puede leer en catalán perfectamente y no hay mucho traducido, así que se agradece, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones finales de alguna bibliografía, pero bueno, como no quiero alargarme más, pues luego ya os lo paso. Muchas gracias.